Buenos días, nos encontramos en las oficinas de Henkel Ibérica en Barcelona. Desde aquí vamos a realizar esta sesión formativa, este webinar de mantenimiento de bombas centrífugas. Y lo primero, queremos transmitiros nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción por la respuesta que ha tenido esta iniciativa. Como hemos dicho, hay una gran participación, queremos daros las gracias. También hemos visto que incluso hay gente que se ha conectado en estos momentos desde otras partes del mundo. Vemos que hay bastantes profesores del mantenimiento ubicados en Sudamérica, en América Latina. Así que para todos vosotros, desde aquí, desde Barcelona, desde Henkel, os queremos dar las gracias y mandaros un saludo. Vamos a emplear aproximadamente entre 45 minutos o una hora en realizar esta formación, y para nosotros es un lujo poder contar con vuestro valioso tiempo, que nos podáis dedicar este rato. Esperamos que sea interesante y lo que os propondremos son una serie de mejoras para que la actuación de vuestro día a día quede implementada y sea mucho más económicamente rentable y efectiva. Así que sin más, vamos a presentar este webinar. Comenzamos. Bueno, buenos días. Lo primero, presentarnos. Yo soy Antonio Maña, presentaré junto con Fernando este webinar. Actualmente trabajo como director del mercado del mantenimiento industrial de Henkel Ibérica. Tengo formación técnica y experiencia ya de algunos años en varios sectores del mantenimiento. Voy a intentar transmitiros pues las ideas de este webinar lo mejor posible. Una vez que acabe, ahí tenéis mi email, podemos contactar y hablar sobre cualquier tema que os sea interesante, compartir con nosotros y bueno, poco más. Bien, yo soy Fernando Hernández Arias, pertenezco también al departamento de mantenimiento de Henkel Ibérica. Tengo también formación técnica y tengo experiencia en el mundo del mantenimiento bien aplicado a la industria, aplicado a la construcción. Facilitaros nuestros contactos, ahí veis nuestros correos electrónicos. Yo también os he aportado un acceso a través de la plataforma LinkedIn y utilizar estas herramientas por si pudieran surgir alguna duda, alguna sugerencia que no vamos a ser capaces, por motivos de tiempo, de atender durante este webinar. Muy bien, pues vamos a comenzar con la presentación. Y bueno, antes de nada, simplemente repasar las funciones del display de la herramienta. Quedaros simplemente con la parte de preguntas, que va a ser lo más importante. Aquí podéis ir escribiendo vuestras preguntas a lo largo del seminario y al final intentaremos contestar al mayor número de preguntas posibles, y si no lo conseguimos durante el tiempo que tenemos, a posteriori contactaremos con vosotros para atenderos lo mejor posible. Muy bien. Aquí tenemos la agenda que vamos a tratar hoy. Básicamente será una introducción. Nos acercaremos al mundo de los equipos de bombeo, trataremos una serie de elementos dentro de lo que sean soluciones de mejora, y al final tendremos una ronda de preguntas en la cual pues podremos responder a aquellas que nos hayáis lanzado. Muy bien, comenzamos. Bueno, la primera transparencia que podéis ver básicamente habla del motivo del por qué hemos querido lanzar este webinar, y es básicamente hemos querido comunicaros o poner a vuestra disposición una serie de mejoras o ideas de mejora que posiblemente o en algún caso os pueda ser de utilidad, ¿vale? Sé que al día de hoy la búsqueda de mejoras en todas las empresas para conseguir una mayor competitividad en el mercado es una de las máximas. Y vamos a intentar profundizar tanto en aspectos de fiabilidad como en aspectos de eficiencia, mejora, seguridad y, como no, reducción de costes, que al final es donde repercute cualquier mejora de este tipo. ¿Dónde lo haremos? En este caso, en bombas, equipos de bombeo, en bombas centrífugas. Intentaremos adentrarnos en este equipo e intentaremos aportaros algo de luz sobre este tipo de soluciones. Bien. Bueno,
nosotros, nuestro día a día, es estar en contacto permanente con profesionales del mantenimiento y más o menos las preguntas, las cuestiones que nos hacen siempre suelen ser recurrentes. Antonio, tú que llevas, que atesoras bastante experiencia, tanto en España como en Portugal, visitando este tipo de plantas, siempre nos transmiten el fallo del equipo. ¿Qué podemos aportar para tratar de incidir en esta mejora? Muy bien, Fernando. Pues mira, al final, cuando hablamos de fiabilidad, hablamos de fallo. Fallo, el control de los fallos, el reducir fallos crónicos en la planta. Creo que esto es una preocupación para cualquier profesional del mantenimiento con aspiraciones de conseguir el World Class Manufacturing, lo que diríamos un estándar de funcionamiento óptimo de las plantas. ¿Y qué se puede aportar con este tipo de tecnologías? Pues montajes robustos, fiables, con periodos de inactividad no programados cortos, eliminar muchas actividades repetitivas o que dañen a los equipos, introduciendo este tipo de mejoras. Al fin y al cabo lo que vamos a intentar es combatir el fallo con un tipo de soluciones que pensamos que en muchos casos son fáciles de implementar, pero que a la larga y o incluso desde el primer momento los resultados son apreciables en temas de fiabilidad. Independientemente de la fiabilidad, siempre recurrimos o se nos recurre a la misma idea: ¿cómo reduzco mi coste? ¿Cómo me puede este aumento de fiabilidad redundar para mí en una reducción de costes? Porque los presupuestos que manejan los departamentos de mantenimiento en muchos casos se reducen, en muchos casos están más que ajustados. ¿Hay alguna forma de plasmar en una reducción de costes esta tarea que hemos hecho previamente? Sí, desde el primer momento en el que consigues extender la vida útil del equipo o una reducción en coste de materiales porque consigues que el equipo pues no sufra tanto desgaste o reducir el consumo eléctrico, está directamente impactando en lo que serían los costes de mantenimiento. Es ahí donde muchas veces, haciendo una inversión en una tecnología y sabiendo aplicarla correctamente, esto repercute en un mayor ahorro que amortiza esa pequeña inversión y consigue en otras partidas de lo que sería el presupuesto de mantenimiento tener una clara reducción de costes. Bien, hemos hablado de aumento de fiabilidad, de cómo podemos traducir una reducción de costes. Al final lo que estamos proponiendo es hacer equipos más durables, es decir, aumentar la eficiencia de las instalaciones que ya tengamos en fábrica. Más o menos es un poco en lo que se basa. Sí, todas estas ideas están interrelacionadas y al final lo que pretendemos introduciendo este tipo de ideas es pues conseguir que la productividad se mantenga o esté dentro de los tiempos planificados por la factoría, con el menor número de recursos posibles y menor número de situaciones de incertidumbre, ¿no? Ahí la prevención y las operaciones de mantenimiento preventivo, bien montajes preventivos con adhesivo, bien con recubrimientos preventivos contra el desgaste, bien con un montón de medidas, lo que conseguimos al final es mejorar la eficiencia de la planta y por lo tanto la reducción de costes. Bien, podríamos tratar como última parte de esta propuesta mejoras en seguridad. Desde distintos ámbitos también se nos transmiten propuestas para avanzar en este sentido. Las empresas cada vez están más implicadas en aumentar sus niveles de exigencia medioambientales y de seguridad y salud con el trabajador, y supongo que ahí también se puede realizar algún tipo de iniciativa. Sí, desde luego, si las tecnologías de las que vamos a hablar en su aplicación consiguen evitar fugas, evitar manchas de aceite, por ejemplo, pues, o evitar pues, el derrame de algún producto químico que pueda ser peligroso, ya estamos invirtiendo en seguridad. Es más, el producto en sí o los materiales que utilicemos en estas operaciones, ya los nuevos desarrollos están siendo materiales con menor riesgo para el operario. Se puede trabajar en muchos sentidos en este campo, pero desde luego es un campo en el que al final no es tan apreciable el ahorro de costes, pero al final el tema de la seguridad es una de las prioridades en la mayoría de las empresas. Bien. Esta propuesta que os lanzamos puede parecer un poco difusa, y por eso aquí os plasmamos una foto
en la cual podemos centrar y focalizar esta propuesta. Sí, Antonio. Sí, al final todo esto normalmente se trabaja a través de un plan de mejora continua. Un plan de mejora continua con el objetivo principal de ahorro de costes, en el cual lo que se busca a través de una evaluación de planta es medidas o mejoras para mejorar la fiabilidad, mejorar la eficiencia, reducir costes y mejoras en seguridad. Una vez identificadas estas potenciales mejoras, hay un acuerdo siempre de intercambio de información entre todos los agentes, el responsable de la planta, los técnicos, etcétera, y se plantea un plan de implementación de ciertas mejoras que se hayan podido acordar y a través de ellos luego un seguimiento y una nueva identificación de mejoras. Por eso entramos en un ciclo de mejora continua, que es en el cual pues se implementan muchas de las ideas que os vamos a transmitir hoy. Bien, vista esta introducción, pasamos ya a lo que sería puramente mejoras aplicadas a los distintos equipos que componen una bomba, y os presentamos las herramientas de las que disponemos. Hablaremos de adhesivos de montaje, productos anaeróbicos, adhesivos de montaje, selladores. Veremos una pequeña introducción de los materiales compuestos para la protección y reconstrucción de superficies. Hablaremos algo de lubricación, bien grasas antigripantes, etcétera, y también haremos referencia a los productos limpiadores. Estas son nuestras herramientas. Sí, y al final estas herramientas forman parte de lo que sería un procedimiento de trabajo o una operación de mantenimiento. Lo que nos vamos a centrar hoy básicamente son en la familia de operaciones de mantenimiento de ajuste mecánico, que seguramente estaréis todos muy familiarizados, de sellar una junta, una enroscada, un montaje en retención, un anclaje de un equipo, y otra familia también muy relevante, muy importante, que es la protección y reconstrucción de superficies. Esas aportaciones de material que permiten de alguna manera proteger o reconstruir la pérdida de material. En lo que no entraremos en profundidad o no vamos a tocar en este seminario será la parte de operaciones de limpieza puras y duras, que es, aun siendo operaciones que se aplican directamente sobre los equipos de bombeo y en la que nosotros pues también actuamos en muchos casos, por razones de tiempo principalmente no vamos a entrar en esta jornada de hoy. Bien. Aquí lo que analizamos es lo que haría o lo que llevan haciendo durante bastante tiempo las ingenierías o los departamentos de mejora de diferentes compañías. Vemos un ejemplo de una bomba centrífuga, puede ser una bomba de cualquier planta, hay diferentes modelos, en fin, pero todas podemos decir que asegurar que tienen los mismos componentes. Ahí vemos un despiece y nos centraremos en analizarlos para identificar mejoras independientemente de donde estén ubicados en la bomba. Lo que sí sabemos con seguridad es que cualquier bomba centrífuga va a constar de unos componentes fijos y de unos componentes rotativos. Componentes fijos, podríamos hablar del cuerpo de bomba, caja de estanqueidad, soporte, etcétera. Y los componentes rotativos, pues ejes, rodetes, impulsores. Sobre estos equipos, sobre estas partes que conforman estos equipos, es sobre las que presentaremos tecnologías de mejora. Bien, simplemente un pantallazo. Después de todos estos estudios que se han llevado durante muchos años en el departamento de ingeniería, como es el central en Múnich, que tiene el grupo Henkel, y de muchas otras especialidades, aquí veis gráficamente cómo a través de una bomba como la que hemos visto, hemos descrito, hay numerosas aplicaciones. Numerosas aplicaciones que pueden llevarse desde un punto de vista preventivo hasta un punto de vista puramente correctivo. No vamos a poder tratarlas todas por razones obvias de tiempo, pero sí entraremos en algunos ejemplos de lo que pensamos puede ser más importante, ¿vale? Vemos en el primer bloque, que sería montaje de rodamientos y alojamiento de cojinetes. Bien, una aplicación clásica dentro de las bombas centrífugas, y si os parece vamos a seguir un esquema para tratar estos capítulos de montaje mecánico. A la derecha de vuestras pantallas vais a ver diferentes ejemplos de lo que nos dice nuestra experiencia, de lo que nos dicen los estudios que hemos realizado, y compararemos siempre un montaje puramente mecánico con un montaje con adhesivo. Veremos las ventajas y los inconvenientes de uno y de otro. En este caso estamos viendo el montaje de un rodamiento
Y si os fijáis a la derecha, vemos que la zona de contacto entre el eje y el rodamiento no es una zona perfecta. Es más, a pesar de que la superficie esté muy bien mecanizada, o sea, perfectamente lisa, los estudios aseguran que la superficie de contacto nunca es superior al 30%. Se crea este hueco, que es aquí lo veis en verde, a la derecha de vuestras pantallas, es una foto ampliada, y este hueco es una auténtica autopista para que los fenómenos atmosféricos o los líquidos penetren, nos provoquen una corrosión, nos gripen el montaje, se produzca una fatiga y no funcione. Esto es lo que pasaría con un montaje puramente mecánico. ¿Qué proponemos nosotros? Un montaje con adhesivo. El adhesivo nos aportaría varias ventajas. Una de ellas es que nos rellenaría este hueco, haría que estos problemas de gripaje no existieran, que el rodamiento funcionase junto con el eje como una unión solidaria y no tuviésemos problemas a la hora de fatiga, etcétera. Por lo tanto, el montaje con adhesivo sí que garantiza que la unión de estos dos acoplamientos se produzca sin ningún problema. Muy bien. Aquí queremos mostraros pues una comparativa de lo que comentaba Fernando de lo que era un montaje o lo que puede ser un montaje clásico, ¿no? De montaje por interferencia a presión y montaje por contracción en caliente. ¿Qué ocurre cuando introducimos un adhesivo en este montaje, ¿no? Ahí podéis ver cómo la fuerza el esfuerzo de retención del montaje simulado pues cambia considerablemente cuando introducimos un adhesivo, ¿no? Aumenta, podemos decir, sobre todo en contracción en caliente, aunque también por montaje con interferencias. ¿Qué conclusión nos lleva todo esto? Pues que vamos a poder, de alguna manera, reducir interferencias entre los elementos de montaje, por lo tanto, desgastando menos el conjunto, por tanto, aumentando su durabilidad. Asimismo, también el adhesivo nos va a proporcionar mayor fiabilidad entre fenómenos agresivos, como puede ser el tema de la corrosión, que os podía hablar, o incluso la acumulación de tensiones. Al fin y al cabo, también fijaros, seguro que muchos de vosotros estáis ya pensando en posibles mejoras que podéis introducir con este fenómeno, es que las tolerancias de mecanizado, las tolerancias de los elementos que vayan a ir en este conjunto, lo que sería un montaje clásico de rodamiento sobre eje, pues no van a necesitar tener esas tolerancias tan rigurosas. Podemos reducir las tolerancias, incluso teniendo una mayor resistencia y mejorando la calidad a un menor coste. Vemos como aquí esta medida repercute directamente en poder ahorrar en componentes, aumentar su vida útil, etc. Hemos decidido presentar este caso de mejora. Es un caso muy común, muy recurrente. Se trataría de fijar este rodamiento a este eje. Para ello lo haremos con un fijador de resistencia media. Sería necesario siempre, antes de aplicar el fijador, limpiar. La operación de limpieza es muy importante, es fundamental. Tenemos que tener una superficie preparada para recibir adhesivo. ¿Y qué nos proporciona esta operación tan sencilla? Pues prevenir el deslizamiento, prevenir corrosión, prevenir daños en el rodamiento, es decir, aumentar fiabilidad y aumentar la vida útil de nuestro montaje. Bueno, esto lo podemos extender a cualquiera de las casuísticas que nos podamos encontrar en un montaje de este tipo. A la izquierda podemos ver montajes con holgura, a la derecha los montajes que hemos visto en las gráficas anteriores, montajes por interferencia. Y en cualquier caso, pues bueno, y la importancia, no vamos a entrar en hablar de productos, solo quedaros con la idea, la importancia de la correcta selección del producto, la limpieza muy importante y de la manera en la cual podamos fijar un procedimiento de trabajo adecuado para cada caso y poder llevar a cabo estas mejoras y trasladarlas a lo que sería el montaje del conjunto. Bien, ahora entramos en un segundo bloque muy clásico, que es esos ensamblajes de juntas y uniones roscadas de lo que serían carcasas y tapas, ¿vale? Sí, Fernando, cuéntanos. Presentamos el mismo esquema que en el capítulo anterior. Aquí lo que vemos es una junta, aplicación clásica en cualquier equipo de bombeo, y a la derecha de la pantalla lo que podemos ver es cómo se hace un montaje con una junta tradicional, con una junta sólida.
Lo primero que vemos, si os fijáis en el gráfico de la derecha al del medio, es que una junta sólida no es capaz de copiar perfectamente las irregularidades de una superficie, aunque esté muy bien mecanizada. Nos quedarán esos huecos y nos ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior, que en el capítulo anterior. Estos huecos lo que van a hacer es que nuestro fluido, en vez de quedarse embebido en la brida, sea capaz de atravesar esa discontinuidad y fugar. Aparte de eso, las juntas muchas veces sufren muchas veces reapriete, sufren reposicionamientos y esta junta sólida no es capaz de absorberlos. Por eso podemos tener desplazamientos de la brida, alabeos, etcétera. Lo que sí podemos asegurar es que el montaje tradicional, puramente mecánico, falla. ¿Qué proponemos nosotros? Nuevamente, el montaje con un adhesivo. Un adhesivo sí que va a ser capaz de copiar perfectamente esas dos superficies, de rellenar esas irregularidades y de evitarnos que se produzcan fugas en nuestra brida. Aparte de este aumento de fiabilidad y de durabilidad en nuestro equipo, lo que nos aseguramos también es no tener stocks. Es decir, nosotros necesitamos una serie de juntas precortadas en nuestro almacén en función de las diferentes geometrías que pueda haber en nuestros equipos, y con el adhesivo únicamente podemos hacer con un producto un montón de soluciones. Es decir, eliminamos stocks, lo reducimos de manera considerable y aumentamos la fiabilidad de nuestros sellados. ¿Algunos casos de mejora? Sí, vamos a ver algunos casos. Bueno, aquí vemos un caso de un montaje de una junta, de una tapa, de una conexión, en el cual pues bueno, nos encontramos frente a, podríamos decir, holguras bajas, ¿no?, de 250 micras, etcétera. Y bueno, ahí veis, seguro que muchos conocéis, pues bueno, la aplicación de productos similares de este tipo, siempre previamente, insistimos, limpieza de las superficies, aplicar el adhesivo o el producto correcto, una correcta selección es muy importante, y al final pues trasladar al conjunto todas estas ventajas o estas mejoras que estaba comentando Fernando anteriormente. Aquí tenemos otro ejemplo de mayor holgura, donde lo que habría que hacer es cambiar la selección de producto, introduciendo siempre como primer paso la limpieza, y ahí podemos pues garantizar de alguna manera lo que es el contacto metal-metal de las dos superficies, también transmisión de esfuerzos, mejoramos la cohesión de lo que sería la estructura de lo que sería la carcasa, esta bomba de cámara partida, etcétera. Son muchas las ventajas que se introduce con este tipo de tecnología. En el caso, Antonio, de que no se pudiera sustituir esa junta sólida porque bueno, la geometría del equipo no lo permite, hemos visto antes que un montaje con una junta sólida puede fallar. ¿Qué podemos proponer si no fuera si no pudiéramos eliminar esta junta sólida que ya viene preformada? Pues sí, Fernando, es muy común este caso, ¿no? Existen muchos casos que sobre todo por razones de diseño del fabricante tenemos que mantener la junta por temas de holguras que hay que mantener, pero lo que sí está claro es que esa junta pues tiende a degradarse, tiende a deteriorarse. ¿Qué podemos hacer? Pues la propuesta que se puede hacer en este caso es introducir algún hermético, que seguramente algunos de nuestros oyentes conocerán. ¿Para qué? Pues para incrementar, aumentar la vida útil de lo que sería esta junta precortada, mejorar su estanquidad. Fíjate, en algunos casos la junta deja de ser útil, deja de ser servible, eso deja de estar operativa, e introduciendo alguna de estos productos, alguna de estas tecnologías, conseguimos poner otra vez en valor la junta y seguir trabajando. Yo aquí lo que me he encontrado muchas veces es que esta operación la realizan con grasa. La idea es buena, porque normalmente el instinto del mecánico suele decir, hay que aplicar algo ahí, sé que hay picaduras, porosidades en las superficies, pero otra vez incido, es importante hacer una buena selección del producto en sí. Está claro que cuando el mecánico intuye que hay que aplicar una grasa, va por un buen camino, pero en este caso es importante la selección del producto y por qué no chequear la aplicación o el procedimiento de aplicación del mismo. De acuerdo. Bien, ahora entramos en lo que serían unas roscadas muy comunes en este tipo de elementos. También, ¿qué carcasa o qué tapa de una bomba no va con una unión roscada? Seguimos con el esquema que venimos aplicando hasta ahora.
vemos a la derecha de la imagen montajes puramente mecánicos de una unión roscada, de una tuerca y un tornillo, y nos encontramos una vez más que el montaje puramente mecánico falla. Vemos en la parte inferior abajo a la derecha la separación que hay, el hueco que existe entre los filetes de una rosca y la pared, y este hueco nuevamente es el que nos va a dar problemas. Como hemos visto, corrosión, hace que la pieza se gripe, que no podamos desmontar. Y aparte de esto, el principal problema que tiene una unión roscada es que se suelte. Se suelta por autoflojamientos, vibraciones, etcétera. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Una vez más, el montaje con adhesivo. El montaje con adhesivo nos rellenará este hueco, evitará que nuestra pieza se gripe, es decir, no solo la unión roscada estará fijada, sino que estará sellada. Podemos eliminarnos ese stock de arandelas, tuercas autoblocantes, etcétera. ¿Cómo podemos demostrar efectivamente, o qué estudios tenemos para demostrar que el montaje con adhesivo es mucho más efectivo que un montaje puramente tradicional? Bien, pues hemos seleccionado un ensayo comparativo, un ensayo de choque transversal, como podéis ver en la transparencia, en el cual pues se comparan distintos elementos de fijación sometidos a ciclos de carga, ciclos de fatiga, que simulan lo que serían las vibraciones a las que está sometido cualquier equipo de bombeo y muchos equipos dinámicos, y vemos el comportamiento, lo que sería del montaje, ¿no? Vemos como el que mantiene lo que sería la tensión de la unión prácticamente de manera indefinida a lo largo de muchos ciclos es el montaje con adhesivo. ¿Vale? De esta manera, de una manera empírica, hemos conseguido demostrar, y muchos mecánicos han conseguido convencerse de la introducción de este tipo de soluciones para todos sus montajes roscados. Y bueno, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, hemos seleccionado este ejemplo de una bomba. Bueno, es un caso típico de ensamblajes de los cuerpos de una bomba vertical con un fijador, en este caso de media resistencia, pero hemos decidido plasmar un caso en el cual se está utilizando un producto, en este caso un fijador de media resistencia, con etiqueta Health and Safety. Es decir, es un producto, seguridad e higiene, y lo primero que nos puede llamar la atención es que el operario lo está aplicando sin guantes. Cuando hablábamos al principio de esta presentación de aumentar la seguridad y la reducción de costes, aquí está claro que con estas tecnologías no solo aumentamos la seguridad en la salud del trabajador, no solo estamos mejorando el medio ambiente, sino que si queremos plasmar una reducción de costes, pues podemos también pensar en la reducción que va a tener los EPIs en nuestros puestos de trabajo. Entonces, simplemente mencionaros que se dispone de estas tecnologías. Aparte, en la parte inferior derecha veis diferentes tecnologías de Henkel para diferentes soluciones, y bueno, hemos querido plasmarlo un poco por hacer referencia al inicio de la presentación. Otra tecnología también que puede aportar grandes mejoras a lo que es el montaje de estos elementos puede ser las pastas de montaje antigripantes, ¿no? Las pastas de montaje antigripantes, al final lo que estás proporcionando es una grasa con aditivos que permiten mantener lubricado aquellos elementos donde se lo aportas, donde lo estás aplicando, en condiciones extremas. En condiciones normales haría una protección excelente, ese tipo de tecnologías, pero en condiciones de altísima temperatura, hasta 1000 grados, condiciones de inmersión en fluidos, etcétera. Esto permite de alguna manera tener lubricados y protegidos los elementos de montaje y de alguna manera, como podemos ver en el caso siguiente, garantizar que el desmontaje, cuando se realice, será en condiciones normales. Estaríamos de alguna manera cortando de raíz ese riesgo de excesivo tiempo el desmontar, tener que romper pernos o cortar pernos, etcétera, que es muy común cuando hay gripajes, y los estaríamos eliminando este riesgo con estos productos. Sí, en este caso hemos elegido antigripantes libres de metales,
porque bueno, comparado hemos querido huir un poco de los tradicionales con cargas metálicas por los problemas que pueden dar a veces con formación de par galvánico dependiendo de qué montajes. Aquí lo que proponemos son soluciones un poco más universales, con lo cual podamos atacar los diferentes montajes que tengamos en una planta con las mínimas referencias posibles. Muy bien. Pues aquí dejaríamos de lo que sería el bloque de operaciones de ajuste mecánico y ahora entraremos un poco en repasar algunos tipos de operaciones de lo que sería protección y reconstrucción de superficies. El primer bloque sería lo que es recuperación de ejes desgastados. Bien, hablaremos de materiales de aportación, hablaremos de materiales compuestos, de composites, en este caso matrices epoxi con carga de ferrosilicio, pero lo que nos van a permitir es, a través de una operación rápida, sencilla y fiable, devolver a una superficie su sección. Es decir, cualquier pieza que tenga un defecto geométrico, nosotros vamos a ser capaces de reconstruirla y de darle las mismas prestaciones que tenía inicialmente. Por supuesto, estos productos son productos con una alta resistencia a compresión, la dilatación térmica es muy controlada para que cuando se aplican no haya una pérdida de volumen y son pastas muy fáciles de aplicar, o líquidos, depende, y lo que nos van a garantizar es una adhesión sobre todas las superficies, es decir, es multimetal. Muchas veces sabemos que en fundición es muy difícil soldar y con esta solución nos aseguramos la adherencia y la reconstrucción. Y por último, son pastas que permiten la mecanización. Son mecanizables para poder dejar nuestra sección nominal a la misma que estaba en un inicio. Aquí vemos un clásico operación de lo que sería la recuperación de una zona desgastada, de la zona concretamente de asiento de rodamiento, en el cual pues se hace una aportación, como siempre en este tipo de reconstrucciones o de aportación de material compuesto, composite, es crítica la preparación superficial y bueno, esta operación se ha realizado directamente en el torno, se ha aplicado el material y luego se ha realizado una operación de mecanizado para dejar las medidas nominales, como decía Fernando, en este caso incluso dos diámetros distintos, como podéis ver en la fotografía número 6. La operación que acabamos de ver es una operación muy sencilla de hacer, se puede hacer en cualquier taller que tenga un torno, y lo que hemos decidido también presentar es este caso, en el cual es una operación in situ. Esta es una bomba contra incendios en una plataforma petrolífera en la cual no había torno, lógicamente, pero se decidió recuperar la sección de este eje por métodos mecánicos in situ. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, aunque en el punto 6 indica que hubo 30 horas de parada, pues esto supuso un beneficio comparado con la operación de desmontar el eje y reponerlo, o con la operación de parar, de sacar, etcétera. Entonces, bueno, vemos una aplicación no solo en taller, sino una aplicación también in situ de esta tecnología. Sí, y bueno, siguiendo con la misma idea, con la misma filosofía, también podemos llevar este tipo de aportaciones a otras geometrías, como puede ser un eje estriado. Un eje estriado, que sabéis, es muy común que gane holgura con arranques y paradas constantes en algún proceso productivo, y la idea que podemos llevar a cabo es en holguras grandes, fijaos, de más de medio milímetro, poder realizar esta aportación directamente en el eje estriado, montar en fresco sobre lo que sería el alojamiento hembra, dejar curar el producto, de manera que estaríamos haciendo un molde, y finalmente, una vez que haya curado, poder poner a funcionar el equipo sin holguras. Bien, aquí lo que hemos querido es presentaros diferentes soluciones para diferentes holguras y diferentes desgastes. No hemos querido hablar de productos. En cualquier caso, si tenéis cualquier situación en la que veáis que se puede utilizar con esta tecnología, lo mejor es consultarnos para elegir en cada momento la solución adecuada. Correcto. Decidimos otra vez la selección del producto, igual que el proceso de aplicación, son algo
crítico para tener un resultado deseado, ¿no? Bien, aquí vamos a ir al último bloque, que sería el recubrimiento en cuerpos de bomba y rodetes de la parte de protección y reconstrucción de superficies. Bien, hablaríamos de recubrimientos, en este caso matrices epoxi también, pero ya no hablaríamos de carga metálica como en los juegos anteriores, sino de cargas de ferrosilicio o cerámicas. A la derecha de la pantalla, en la parte inferior, vemos una sección de estas matrices epoxi y vemos cómo las cargas de alúmina o de carbono de silicio están repartidas, pues dependiendo un poco de a qué nos tengamos que enfrentar. Lo que sí podemos asegurar es que estos materiales aportados sobre una superficie nos van a proporcionar o bien una protección al desgaste, es decir, a la erosión o a la erosión, o bien una protección anticorrosiva, aguas de mar, ácidos, álcalis. Entonces vamos a presentar ahora algunos ejemplos en los cuales se han recuperado equipos que estaban perdiendo eficiencia. Sí, al final es como aportar una segunda piel de sacrificio con una serie de propiedades a aquellas superficies que estén sometidas a condiciones de trabajo continuos y a fluidos agresivos. En este caso tenemos una bomba de cámara partida, cual pues después de un tiempo de trabajo, pues la zona interior de la voluta se encuentra igual que el rodete deteriorado, y la decisión es realizar un recubrimiento sobre ella, ponerla otra vez en servicio, y en este caso, aparte de proporcionar una mayor durabilidad o extender la vida del equipo, estamos además proporcionando un incremento de lo que sería la eficiencia, dado que el rozamiento al que estaba sometida esa superficie lo estamos reduciendo, la reducción en pérdida de carga, etcétera. Y bien, aquí tenemos también otro caso, para que podáis echar algún número, un ejemplo. Pues esto es una bomba típica de proceso de refrigeración. Pues bueno, la decisión ha sido de desmontar el equipo y hacer la comparativa sobre otro equipo que no se ha aplicado ningún tipo de recubrimiento. Bien, fijaos, hay distintos valores, depende de los distintos casos que nos hayamos encontrado, pero para que tengáis un orden de magnitud de un tratamiento convencional, como puede ser este que se presenta, y qué tipo de mejoras podemos obtener, pues fijaos, al final en este caso hemos obtenido una mejora de un 5,2% en rendimiento sobre lo que serían los valores teóricos de la curva de la bomba, y un ahorro energético de un 4,4 kilovatios. Los valores reales, los valores teóricos de la bomba sin recubrir sobre los valores reales de la bomba recubierta andan por ese orden de magnitud. Sobre todo impacta mucho, por hacer un apunte, en equipos que manejan grandes caudales, ¿vale? Os podéis plantear quizás en alguna situación en la que decir, es que no tengo especialista, no soy especialista en tipo de recubrimientos. Es correcto, porque esto es toda una especialidad, igual que la soldadura, igual que el ajustador mecánico. El aplicar composites necesita cierta experiencia, y lo que sí queríamos también transmitiros que a día de hoy, por lo menos nosotros estamos trabajando por generar una red de, al menos, de especialistas y centros especializados, donde aquel que quiera llevar, subcontratar o quiera llevar, poner en manos de un taller preparado, con equipamiento, con personal formado, estos equipos, para poder tener una solución completa, pues pueda acudir a ellos. Nosotros también nos comentamos, estamos a vuestra disposición tanto para selección de productos como para orientaros un poco en este tipo de temas, para lo que también serían las centros que puedan estar especializados en esta disciplina. Bien. Y bien. Bueno, nos quedarían dos últimos apartados. Vamos a ver unas ideas principales. Sí, al final, fijaos, las ideas principales es, por un lado, hay un montón de aplicaciones alrededor de un equipo de bombeo, de una bomba centrífuga. Hay un montón de posibles alternativas o posibles mejoras a introducir, y cada una de estas mejoras van a impactar de alguna manera
o deberían impactar en lo que sería fiabilidad, eficiencia, seguridad y costes. Al final, la introducción de todas estas medidas en cualquier mantenimiento es un avance para obtener una mayor competitividad dentro de lo que es la propia empresa, ya que el mantenimiento, todos sabemos, es parte fundamental de que esa empresa sea competitiva o no en el mercado. Vale, entonces creo que básicamente el mensaje es ese, cada caso hay que verlo de forma independiente, en muchos casos es necesario formación, estudiar, hacer ensayos, etcétera, para adaptar estos ejemplos que hemos podido ver a los vuestros casos particulares, pero la idea es abrir un poco la mente a este nuevo abanico de posibilidades de mejora. Y bien, en principio esto es lo que os queríamos contar. Ahora vamos a entrar en lo que es la ronda de preguntas, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poco qué preguntas hemos podido recoger. Bien. Aquí tenemos una pregunta de Jorge. Sí. Nos pregunta. Jorge pregunta, ¿la pasta de montaje antigripante es de grado alimentario? Sí, el abanico es muy amplio y hay muchas formulaciones a disposición a día de hoy. Una de ellas es grado alimentario en piezas en contacto directo con alimentos, ya que está claro, el acero inoxidable que se utiliza en este tipo de industrias es uno de los sustratos donde más puede afectar los problemas de corrosión y donde más puede necesitar un producto de estas características. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Ana. De Ana. Ana nos pregunta si las reparaciones de ejes duran menos que con soldadura. A ver, depende del montaje, ¿no? Normalmente lo que podríamos considerar una reparación definitiva, una reparación permanente, serían los montajes estáticos, ¿vale? El composite de cargas está perfectamente, habría que estudiar un poco los esfuerzos, como repito, pero en la mayoría de los casos nos encontramos que en este tipo de montajes, además complementados con un montaje adhesivo, permite dar la misma durabilidad que podría tener un eje nuevo. Bien, vamos a ver más preguntas por acá. Bien, tenemos una pregunta de Alberto, dice. Sí, Alberto pregunta, ¿qué producto es el adecuado para realizar soldadura en frío para acero al carbono? Bien, tendríamos varias opciones, Alberto. En este caso siempre la pregunta se responde con otra pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de montaje quieres hacer, ¿no? ¿En qué condiciones vas a trabajar? Pero bueno, el que hemos presentado en los ejemplos es el que quizá mejores prestaciones mecánicas tenga, aunque tenga otras que con menores prestaciones pues tienen ratios de mezcla más fáciles de aplicar, etcétera, ¿no? Tú quédate un poco matriz epoxi con cargas de acero o cargas de ferrosilicio. Eso sería quizá el producto que iría orientado a ese tipo de reparación. Vemos una pregunta de Eugenio que nos comenta, los antigripantes sin metales, ¿cómo se comportan a altas temperaturas? Bien, no, lo que estamos hablando de sin metales es que sustituimos la carga de los clásicos cobre y aluminio por otros tipos de cargas, titanio, fluoruro, sulfuro de molibdeno, etcétera, grafito. Normalmente cuando estamos sustituyendo estas cargas no estamos perdiendo resistencia a temperatura. De hecho, en muchos casos también se está hasta ganando, ¿no? Con cargas de titanio podemos llegar a superar los 1000 grados de temperatura. En principio no. En principio sí se comportarían igual. Bien, tenemos una de David Gutiérrez, David, donde se pueden obtener la lámina mejora del rendimiento y fiabilidad de las bombas. Cuando acabemos el seminario os reenviaremos un correo electrónico que os podréis descargar la información que habéis visto en la presentación y algún
material adicional más para que podáis pues quizá investigar distintas cosas en detalle. También a través de la web hay un montón de información que podéis ver, o contactéis con nosotros directamente para poder precisar qué es lo que os pueda interesar. Vemos más preguntas por aquí. Noemí, sí, Noemí nos pregunta si existe una gama de productos sin cloruros para aplicación en centrales nucleares. Correcto. Pues sí, Noemí. De hecho, se está revisando, sobre todo, ya sabes, la iniciativa suelen partir de nuestros compañeros franceses, donde es una industria muy potente, pero sobre todo gracias a ellos han tirado iniciativas de desarrollo de productos con bajos cloruros, y casi todas las familias tenemos una referencia. Igual que hay referencias sin etiquetas de irritabilidad o de peligrosidad, hay referencias para utilizar en la industria alimentaria con sus certificados correspondientes, tanto en sellado como en antigripantes, como hablábamos antes, como en fijación de tornillería. Es cuestión un poco de, en esa selección, ayudarte o ayudar a alguien que esté en esta cuestión a que haga la correcta selección de productos. Plantea una pregunta Xavi, nos dice que si a nivel de industria petroquímica las experiencias son en temperaturas altas y resistencia a materiales químicos agresivos, que si hay composites con resistencias superiores a 180 grados y resistencias químicas con alto grado de concentración. Sí, bueno, el tema de los composites se está desarrollando de manera creciente, exponencial en los últimos tiempos. Hay que, como siempre, cuando hablamos de resistencias químicas, hay que ver exactamente qué químicos estamos hablando. En productos con matriepoxi, por ejemplo, para alcanzar temperaturas tan altas, como 180 grados, se suele necesitar un postcurado. Pero bueno, en estos casos tan extremos y posiblemente tan técnicos, hay que ver cada caso individualmente. O sea, Xavi, te animo a que pongas en contacto con nosotros para ver estos temas en particular. Un segundo. Bien, tenemos Salvador. Salvador nos comenta que para un equipo que ha sido tratado con nuestros productos, para un producto que se ha sido tratado con nuestros productos, si debe intervenirse por alguna falla, se deben utilizar algunos productos especiales para evitar el daño de tornillería, por ejemplo. ¿Esto llevaría a inversiones adicionales o incremento en el tiempo de paro? No sé si te entendía bien la pregunta. Para una inversión. No, en principio habría que lo que estamos repitiendo todo el rato, ¿no? Así habría que hacer una correcta selección para las condiciones de trabajo que tenga tus equipos, ¿no? Pero en principio, tanto como la aplicación como en el desmontaje, habría posibilidades de que se adapte y no tenga ningún tipo de problema. Mira, aquí una buena pregunta de José. ¿Pierde fiabilidad un eje al ser reparado? Bueno, estamos hablando si un eje, yo creo que es más fiable cuando viene nuevo de fábrica o cuando después de haberle hecho una operación de modificación, ¿no? Entre comillas. No tiene por qué. Hay muchas veces que cuando un eje se fabrica está pensado en las condiciones de trabajo, y cuando se llega al momento en que hace una reparación, sí detectar dónde hay que poder hacer un refuerzo, de las zonas que más sufren, y puedes llegar a hacer una modificación o aplicar. Quizá de fábrica viene muchas veces con un adhesivo prediseñado, pero puedes decidir, pues quiero en la operación de mantenimiento cambiar un adhesivo con mayor resistencia. ¿Por qué? Pues porque mi equipo está trabajando a regímenes de más carga, etcétera, ¿no? No tiene por qué. Bien, nos pregunta Miquel
si esta presentación se puede descargar o está colgada en algún sitio. Sí, esta presentación, como comentamos anteriormente, se os reenviará a todos a través de correo electrónico y con algo de documentación adicional, y ahora os explicaremos también después de la ronda de preguntas dónde podéis encontrar más información del tema, o si queréis tampoco complicaros tanto la vida y llamarnos directamente, pues llamarnos, ¿no? Bien, una pregunta de Jauma: ¿a qué temperatura pueden llegar a trabajar este tipo de recubrimientos? De recubrimientos, bueno, a nivel de recubrimientos hay bastantes tecnologías y formulaciones, además están siendo formulaciones nuevas en los últimos años. Últimamente, mira, uno de los últimos desarrollos que ha quedado en nuestras manos es un compuesto para lo que sería protección de los quemadores de las centrales térmicas y de zonas donde haya hornos, ¿no? Y claro, un recubrimiento de estos pues tiene que tener altas resistencias a temperatura. Aquí estamos hablando de los ensayos, hemos tenido buenos resultados de resistencia a la temperatura de 1200 grados. ¿Vale? Al final, estos tipos de... La industria en sí tira muchas veces de las necesidades, y bueno, cuando la gente se pone en contacto con empresas de desarrollo, como pueda ser nuestra u otras, solicitando que hay un problema crónico en la industria, pues de ahí surgen los nuevos desarrollos, y eso ha caído en nuestras manos fruto de ese tipo de colaboración, ¿no? Bien, seguimos. Pablo nos lanza otra cuestión y nos pregunta cuánto tiempo tarda en secar la reparación de un eje. Pues mira, Pablo, el tema de la reparación, o sea, las maneras que tenemos nosotros de acelerar el curado, que será quizá la parte del procedimiento, la parte del curado que más tiempo te lleve, y que en el cual, pues una vez que has terminado de aplicar y estás esperando a que cure para poder hacer algún tipo para poder mecanizar hasta medida nominal, pues es aplicando calor. Normalmente a partir de las 6 horas a 25 grados puede empezar ya a mecanizar, y ya a partir de ahí pues continuar con el procedimiento, pero lo puedes reducir aplicando calor, nunca más de 60-70 grados, con lámpara de infrarrojos para no introducir contaminantes, y puedes reducirlo a 3, incluso 2 horas, el punto, depende también un poco de la masa que haya, etcétera. Bueno, la verdad es que tenemos un montón de preguntas, no sé si tenemos tiempo. Sí, nos dicen que nos dan 5 minutos más. Ajá. Vamos a seguir. Bien, Luimi nos pregunta, sobre todo en producción alimentaria, ¿hay riesgo de contaminación en los fluidos? Cuando se excede en el producto, ¿hay que realizar algún proceso de seguridad? Hombre, en principio, cuando los productos que estamos hablando polimerizan, estamos hablando de un plástico inerte, un polímero que rara vez llega a contaminar el fluido de trabajo. Aún así, los ensayos de migración suelen exigir en las certificaciones de uso alimentario, compatibilidad con algunos fluidos, pues te dan más seguridad en este dato. Así a rasgos generales no te puedo responder, pero en principio date cuenta que los productos, una vez que polimerizan, un montaje roscado, en una junta, estamos hablando de que se convierte en un plástico sólido y no deja de ser líquido como era en el envase, y no tiene por qué contaminar tu proceso. Bien, Ernesto nos indica si para rellenar perforaciones o agujeros en las carcasas de fundición de una bomba, ¿cuál sería el procedimiento ideal? Bien, pues Ernesto, habría que ver ese defecto, cómo es, ¿no? Si es fractura, tú me estás hablando de perforaciones, agujeros. En función del tamaño, pues habría que utilizar un producto u otro, más fluido, más viscoso, para que podrías aplicarle algún tipo de fibra o malla para también reforzar esa zona, pero que tiene que dar claro que en este tipo de aportaciones
lo que es clave es la preparación superficial, ya que el motivo del fallo principal es el desprendimiento sobre el sustrato. ¿Cómo puedes tratar superficialmente la superficie? Limpieza abrasiva, limpieza con químicos, etcétera. Normalmente sueles ir a una rugosidad superficial óptima de 75 micras y un SA2,5 de grado de limpieza. Pero todo depende de cada caso, ¿no? Hay veces que es complicado chorrear o es complicado trabajar la superficie, pero bueno, contra menos exigente seas ahí, más riesgos tienes de desprendimiento. De todas maneras, ese caso que tú me comentas se hace muy habitualmente y con muy buenas prestaciones. Bien, tenemos ahí algún otro caso. Este es de Rubén. Rubén nos pregunta si los recubrimientos protectores para volutas e impulsores resisten para velocidades superiores a las 1500 revoluciones por minuto. Sí, sí. En principio no tenemos limitación por la velocidad de rotación del impulsor. Si tú aplicas un recubrimiento de este tipo siguiendo el procedimiento adecuado que puede haber en la hoja técnica, eso sería como una segunda piel al sustrato y de alguna manera se puede ir desgastando por la acción del fluido a nivel de abrasión poco a poco en capas, pero en ningún caso por la rotación o el efecto de rotación centrífuga del impulsor. Bien. Bueno, nos dicen que por cuestión de tiempo estamos llegando a la hora, a la finalización del webinar. Tenemos tiempo para una última pregunta. Pues esta misma de Conrad, que nos pregunta si en la reparación de un eje podemos hacer trabajar un retén sobre el producto. Muy buena pregunta, Conrad, y muy usual. En este caso tendríamos que hablar de reparaciones, influenciaría mucho o tendría mucha influencia lo que sería la rotación, ¿no?, de ese eje, por el efecto de fricción que habría sobre el producto, sobre el efecto de calentamiento que podría hacer en la superficie, etcétera. Al poder existir riesgos, en muchos casos lo consideramos dentro de lo que serían reparaciones de fortuna, reparaciones temporales, pero no en reparaciones permanentes. Sí que se realiza a veces equipos, por ejemplo, de bombeo de leche, equipos rotativos a pocas revoluciones, sí que se han hecho hay ejemplos de este tipo, pero nosotros siempre no te podemos decir que sea una reparación convencional y que es una reparación permanente, ¿vale? Normalmente se utilizan para montajes en estático, ¿vale? Por el riesgo que pueda haber de fricción, de calentamiento de la zona de fricción sobre el composite. Muy bien, pues sentimos mucho no poder responder a todas las preguntas, que están siendo muy numerosas. Como os hemos dicho anteriormente, os pondremos en contacto con vosotros, aquellos que no hemos podido contestarles a sus preguntas. Y bueno, en principio, nada, comentaros que ya lo hemos dicho un par de veces, ¿no?, que si queréis encontrar más información sobre este tema, tenemos mucha información en la página web, totite.es. Ahí tenéis un teléfono de contacto del departamento técnico, así como su correo electrónico, y también tenéis los correos y enlaces con nosotros para poder seguir discutiendo todas estas interesantes cuestiones que hemos podido ver hoy y muchas más que no nos ha dado tiempo a ver, ¿no? Sí, pues poco más. Daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Esperamos que os haya resultado de interés y quedamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia, duda, pregunta que nos queráis lanzar. Muy bien, pues nada, hasta otra y nada.